Bien, buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto, como siempre, tenerles en este tiempo. A la verdad, pues cada vez que entran mensajes se va cortando la continuidad de nuestra alabanza, que en este caso, pues quise tener para este tiempo. Es la alabanza que desarrolla nuestro equipo de alabanza en cada servicio y en cada oportunidad que el Señor nos da. Así que a todos ustedes, buenas tardes. Me da mucho gusto tenerlos una vez más. Y qué bueno que todos están hoy dispuestos y a los pies del Señor para recibir el mensaje que Él tiene para el día de hoy, para nosotros ya en esta tarde de fin de semana. Qué bueno poder terminar nuestro tiempo, estos días, siempre con una palabra del Señor, siempre el Señor animando, siempre el Señor trayendo consuelo. Y pues buenas tardes a todos ustedes, a todos los que se conectan. Por demás faltan bastantes, así que estén llamando, estén marcando. Recuerden que nuestra meta son 500 personas que estén siguiendo las enseñanzas, así que no es descabellado y menos por este tiempo. Así que, hermano, espero que usted esté orando también por esas personas. Espero que cada uno realmente se encuentre haciendo su labor como siervo, como ministro del Señor. Y bueno, pues siempre contando con la presencia y el poder en el Espíritu. Amén. Así que si ustedes me escuchan bien, espero que todo esté bien, espero que algo de luz esté bien, que todo esté en el orden debido para que podamos empezar hoy nuestra carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 1 del versículo 24 en adelante. Vamos a estar desarrollando hasta el 29. Ciertamente hoy será una parte del desarrollo de estos 5 versículos que el Señor nos permite hoy, los cuales es a su vez dividido, y hay también marcando algunas palabras claves que nos lleven verdaderamente a comprender mucho más el texto y para que a la verdad no saquemos de contexto lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Amén. Así que si estén preparados, le voy a pedir por favor que esté muy alegre, que esté muy gozoso. Deje de hacer esa cara, hermano, por favor. Yo sé, bueno, si se le ahumó la sopa a la esposa, pues tranquilícese. Bueno, ya no podemos hacer nada. Si usted no es muy diestro en las artes culinarias, pues hermano, aprenda. Y usted, hermana, pues no haga esa cara, hermana, que una sierva de Dios, pues ciertamente está llamada a tener mejor cara, un buen ánimo. Así que dispongan su corazón, les animo en el Señor y preparémonos. Amén. ¿Nos preparamos? Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Y te damos a ti, Señor, toda la honra, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, porque eres justo, porque bendito Rey Santo, la soberanía tuya, Señor, alcanza absolutamente, bendito Rey Santo, a cubrirlo todo. Nada se escapa de tu ojo, nada se escapa de tu oído, nada de tu mano. Por eso, Señor, te damos gracias por este bendito tiempo. Gracias, mi amado Señor, a cada una de las personas que se van añadiendo, a las personas nuevas que tú a bien tienes añadir, Señor, porque lo que procuramos en este tiempo es que la palabra se multiplique. A las personas nuevas que se añaden a este tiempo, Señor, prepara sus corazones, sus mentes. A nosotros, bendito Rey Santo, por medio de tu Espíritu Santo, asiste nuestra mente, nuestros pensamientos, para que haya iluminación, para poder entender ciertamente, mi amado Señor, la revelación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de los que se encuentran hoy en disposición, pero también han tenido disponibilidad, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender, para poner por obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, prepárese, mi amado hermano. Siempre, cada enseñanza, espero que los que son muy juiciosos tomando apuntes, pues lo hagan muy juicioso. Siempre usted encontrará respuestas, se lo dije al comienzo, desde el comienzo de nuestra serie de Colosenses. Vas a encontrar muchas respuestas que tienen que ver ciertamente con nuestra vida como creyentes, como cristianos, como hombres y mujeres de Dios que decimos para este tiempo ser y poder desarrollar. Así que, mi amado hermano, acompáñeme en la lectura, el versículo 24 del capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, que dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Repita siempre todo hombre, repite en un solo versículo 3 veces todo hombre. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tercera vez. Para lo cual también trabajo, o sea, para lo cual significa después de lo que les he dicho, por eso es que yo trabajo. ¿Quién trabaja? Pablo. ¿Cómo trabaja Pablo? Luchando según la potencia de él, la cual actúa. ¿Cómo actúa en ti la potencia de él? O sea, de su espíritu, de lo que es el evangelio. ¿Cómo actúa en ti, Pablo? Pablo responde, actúa poderosamente en mí. Muy bien, mis amados hermanos, no cabe la menor duda, mi amado hermano, que si había algo importante para el apóstol Pablo, y había algo que fuese muy cercano al corazón del apóstol Pablo, era el ministerio. El ministerio ciertamente del cual nos habla con frecuencia en cada una de sus cartas, cada que tiene la oportunidad. Nunca dejó de maravillarse ante el hecho de haber sido llamado Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nunca dejó de alguna manera de maravillarse de haber sido llamado por Dios, sí como apóstol, pero para servir a Dios. Nunca dejó de maravillarse, por eso nunca se cansó de desarrollar su llamado. Así que el apóstol Pablo, siempre que tenía la oportunidad, de alguna manera, hacía advertencias, daba instrucciones, porque lo principal para él era el cuidado de la iglesia. Ya acercándose el final de sus días, escribió el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, por ahí en primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 13, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y dice él, escuche, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice el apóstol Pablo. Al igual que Jeremías, como Jeremías lo describe en el capítulo 20, en el versículo 9, dice la bendita palabra del Señor que él se sentía apasionado a cumplir con su ministerio. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me haya sido como impuesta necesidad. Sin embargo, me es para mí sí que esto sea una necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. En primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice, ay de mí si no lo anuncio. O sea, pareciera que el respirar de Pablo, el aire de Pablo, el oxígeno de Pablo, la vida de Pablo, la sangre de Pablo, el corazón de Pablo, era anunciar el evangelio, y para ello ciertamente era que Pablo estaba atento de seguir formando, de seguir enseñando, de seguir pagando el precio que fuese con tal de que el evangelio corriera y que la iglesia se mantuviese firme ciertamente en los principios y en las verdades eternas. Ciertamente estoy siempre acudiendo a ustedes, acudiendo a lo que ya hemos aprendido del trasfondo de la iglesia en Colosas, idólatras, apartados de Dios, inmorales, bueno, en fin, eran de todo. Acuérdense que les había hecho una reseña histórica de a quienes adoraban, bueno, todo esto en su época, la diosa Cibeles, los inmorales, la perversión, la depravación, las filosofías que estaban intentando infectar a la iglesia, filosofías dualistas, otro tema era judaizantes, o sea, querían volver al rudimento antiguo. Todo esto quería de alguna manera atacar a la iglesia. Por eso Pablo era tan apasionado de su iglesia, era Pablo tan apasionado de su ministerio, y el principal objetivo de Pablo al escribir Colosenses era tratar de contrarrestar todas estas falsas enseñanzas, y para lograrlo él iba a hacer lo que fuera para defender el nombre de Cristo y la autoridad de Cristo y la supremacía de Cristo. Si esto no es así, si esto no hubiese sido así, muy seguramente los falsos maestros habrían considerado de alguna forma el darse victoriosos si lo hubiesen logrado infectar la iglesia. Pero Pablo estaba ahí como una atalaya, estaba como un estandarte, ¿no? Cuidando la iglesia. No cabe duda que el apóstol Pablo es un gran ejemplo de lo que significa entregar la vida a causa del evangelio, y esto proclamando el nombre de Cristo. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 24, escuche, ahora, ¿cuándo? Ahora me gozo.
¿Y de qué se goza Pablo? Mire de qué se goza. Me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Y esto por qué, Pablo? Porque él había oído de la iglesia en Colosas que habían desarrollado fe en Cristo Jesús, que habían desarrollado amor y que tenían una esperanza, que ellos sabían que era una esperanza que estaba guardada en los cielos, la cual ellos habían escuchado por la palabra verdadera del Evangelio. Por eso se gozaba Pablo, aún en medio de lo que padecía. ¿Por qué? Porque esta iglesia seguía dando más fruto y más fruto. ¿En qué daban fruto? En que la palabra corriera. Estaban prácticamente también como entregando sus vidas y lo que ellos eran para que la palabra corriera. Mi amado hermano, el apóstol Pablo amó a la iglesia. No cabe la menor de las dudas. Pablo dijo, de alguna manera, su vida estaba, y aquí está, mire lo que dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. No era porque la cruz de Cristo hubiese sido insuficiente o el sacrificio de Cristo, no, es que Cristo ya no estaba acá, entonces digamos que la continuidad era para el apóstol Pablo y su iglesia en cuanto a odio, a aborrecimiento se refería. Ya no podían ver a Jesús para aborrecerlo, para azotarlo, para crucificarlo. Ahora quedaba Pablo y sus seguidores, como ahora quedamos ustedes y nosotros, para ser aborrecidos, odiados, despreciados, menospreciados, y esto a causa de la predicación del verdadero evangelio. Vamos bien, hermanos. Espero que me estén ustedes de alguna manera comprendiendo, y por eso lo estamos desarrollando palabra por palabra, versículo a versículo. Este es un tema que, bueno, espero nos tomará unas 3 o 4 días, otras 3 o 4 días más. Yo espero que usted no tenga ningún afán, que al contrario usted esté tomando atenta nota, también lo esté poniendo en práctica y que su corazón y su mente esté abierto para entender los principios y las verdades bíblicas. Permítame citar un texto de uno de mis autores que dice lo siguiente. Escuche lo que dice este autor. Dice este autor, Cristo, cuando habla de Jesús, dice este autor, si Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella redentoramente, Pablo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella en términos de servicio. Entonces dice este autor, el uno se entrega redentoramente, o sea, para el rescate, para plantarla, y el otro, o sea, Pablo, para servirla. Qué bendición, ¿no, hermanos? Jesús da su vida, se entrega por completo, ¿no? Para redimir, para salvar, ¿no? Y el otro, en este caso es Pablo, él entrega su vida para servirla. Así que, mi amado hermano, aquí el apóstol Pablo está señalando un pasaje que a modo de estudio debe ser tenido muy en cuenta por cada uno de nosotros y cada uno de los miembros de la iglesia, y voy a hablar a cada uno de los miembros de la iglesia Familias en Cristo. Amén. Y a los que están llegando, pues bienvenidos también. Entonces dice aquí, Pablo empieza la carta como dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y por esa voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Por la voluntad de Dios fue hecho apóstol, por la voluntad de Dios fue hecho maestro, para formar de alguna manera a Epafras, y Epafras a su vez formar algunos hermanos en Colosas. Y por eso es que dice que el apóstol Pablo se goza aún y en medio. Recordemos que cuando dice lo que padezco es porque el apóstol Pablo estaba preso en Roma, estaba en la cárcel. Las prisiones de la época no son como las de ahora. Logren más o menos dimensionar, Imperio Romano y todo esto no eran como las de ahora. Entonces el apóstol Pablo tenía gozo en su corazón, sabía él, de alguna forma, que se estaba desarrollando el ministerio. ¿Y cómo sabía él? Pues por el informe que le habían llevado a Epafras, ¿no? Y Epafras el informe que le había dado a él. Mi amado hermano, dice la Biblia aquí, en el versículo 25, de la cual fui hecho ministro. Bueno, vamos a dividir nuestra enseñanza en 3 partes. ¿Amén? 3 partes. La primera parte, ministerio. La segunda parte, ministro. Y la tercera parte, evangelio. Amén. Para que le demos el valor. Vamos a darle valor. Vamos a mirar desde la palabra cuánto valor tiene el ministerio, el ministro y el evangelio. Amén. ¿Cuánto valor tiene el ministerio, el ministro y el evangelio? Amén. Es de alto valor.
Y a su vez vamos a hacer una división, ¿no? Vamos a hacer una división por secciones de estos 5 versículos. Hablaba de pronto con mi esposa en su momento, le dije, me parece que me estoy alargando mucho, me estoy extendiendo mucho, pero a la final, tomando también el buen y sabio consejo siempre de ella, me dijo, no tenemos afán, necesitamos que aprender bien, y yo también aprendo bien, y entre más detalles especiales, más seguimos fundamentando nuestra fe y más vamos valorando verdaderamente lo que significa ministerio, ser ministro y el evangelio. Amén. Y todo esto, hermano, sirve de gran manera para ustedes y para mí en la parte práctica. Esto es de práctica. Amén. Así que vamos a desarrollarlo. Vamos a hablar inicialmente del ministro. En este caso vamos a hablar del apóstol Pablo y vamos a hablar del apóstol Pablo y de ustedes y de nosotros, de ustedes y de mí. ¿Qué significa ministro? Bien, pues ministro pareciera un término como muy de caché, como dirían algunos, ¿no? Como de mucho dedo parado, muy high class, muy very nice, como dirían algunos, ¿no? Ministro, y viene el ministro. Entonces voy a tratar de hablarle a la iglesia Familias en Cristo conforme la raíz de ministro, ¿sí me hago entender? Y a los que vienen nuevitos o que están de otro lado les voy a decir ministros. Bueno, para que nos vayamos acostumbrando. Entonces, Familias en Cristo, ministro viene de la raíz sirviente o sirvienta. ¿Qué pasó, hermano? Yo pienso que ministro era ¿qué? Ministro viene de la raíz sirviente de Dios o sirvienta de Dios. Entonces, si de alguna manera Pablo quisiera llamarnos a nosotros, me diría a mí, oiga, sirviente, o Jesús me diría sirviente, o a ti te diría sirvienta. Y eso para el ego de algunos suena bastante fuerte, ¿no? Lo desacomoda un poquito. Hermano, espero que no se desacomode tanto, ¿no? No le duela tanto, pero es un gran privilegio que nos digan sirvientes o sirvientas de Dios. Sirvientes o sirvientas de Cristo. Qué bendición, hermano. Qué bendición, hermano. Para esto se necesita realmente humildad, sencillez, hermano. Se necesita humildad, sencillez, hermano. ¿Sí? Se necesita humildad. Entonces, ministro ciertamente aquí lo define la palabra como sirvienta o sirviente de Dios. Sí, un ministro es aquel, dice, fui hecho ministro según la administración. Administración, dividámosla en dos, oikos, casa, y nemo, administrar. O sea, si vamos al término administración, desde la raíz podríamos decir que tú administras una casa que no es tuya. ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, tú eres un sirviente de Dios que administras la casa que es de Él. Sí, así está aquí, mire. De la cual fui hecho sirviente según, ¿no? La casa para la cual sirvo y la voluntad para la cual sirvo de Dios. El que sirve en una casa está bajo las órdenes de aquel que lo tiene como servidor. Eso es lo que está diciendo. Así que cada uno de nosotros fuimos equipados por el Señor con el ánimo de ser administradores. ¿De qué? De su casa. Y esto, él, aparte de que nos llama administradores, como en el caso del apóstol Pablo, estoy hablando del ministro, no he hablado del ministerio, del ministro, o sea, vamos a hablar de usted y de mí, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ministro, ministerio y evangelio. Muy bien. Entonces, el Señor, para hacerte a ti ministro y para poder administrar su casa, también te capacita. ¿Con qué te capacita? Te da dones y te da talentos. Los dones son la habilidad dada por Dios gratuitamente, esto por pura gracia, y esos son dones que ciertamente cuando se usan porque hayan su fundamento, el uso de esos dones, o ese fundamento para el uso de esos dones está en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir con la función dentro de la casa. La casa es el cuerpo de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, si quisiéramos resumir y compactar un poco, como dirían los jóvenes, comprimirlo, podríamos decir habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir con la función dentro de la casa. ¿Cuál es la casa? El cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Vamos bien?
Apunte, hermano, porque yo sé, maestro, que le van a salir preguntas, le van a hacer preguntas. Los estudiantes están siendo muy acuciosos en este tiempo, haciendo unas preguntas muy importantes, lo cual me alegra mucho, estudiante. Si usted es estudiante y pregunta con fundamento, se le responde con el fundamento. Y espero que sus preguntas tengan asidero, sus preguntas denoten verdaderamente estudio. ¿De acuerdo? Y los maestros, como siempre, con toda la capacidad dada por Dios, y esto por pura gracia, respondiendo de una manera muy bibliocéntrica, cristocéntrica, lo cual nos alegra a mi esposa y a mí que los maestros que están ahora desarrollando sus clases lo estén haciendo a la altura, no de ellos, de la palabra. Amén. Por eso yo también estoy debajo, ¿no? Ella es la que está siempre a la altura. Así que por eso siempre exigimos de alguna forma que la que esté a la altura de todas las explicaciones sea la palabra. Amén. Por eso nunca acudimos tú qué piensas, qué te parece, qué opinión tienes, qué perspectiva tienes, cuál es tu visión. No. ¿Qué dice la Biblia? Aquí no se le pide la opinión a nadie, aquí se dice qué dice tu Biblia. No es que tú opinas, no, es que te dice a ti la Biblia. Amén. Amén. Uy, tan autoritarios. No, es que es la palabra. Si vamos a estudiar la palabra, pues nos sometemos a la palabra. Eso es un ministro. Ministro es un sirviente, ministro es un servidor, ministro es un siervo que está a disposición de su Dios, que está a disposición de su amo, y su amo tiene una carta de instrucciones. Y no es el A, ni el B, ni el C. No es el ABC para tus instrucciones. Es de la A a la Z para tu vida. ¿Claros? Entonces, mi hermano, tome atenta nota, nos vamos a llevar por lo menos unos 4 días desarrollando estos 5 versículos, ¿no? Ministro, ministerio, evangelio. Muy bien, sigamos ahí. De manera tal que, por eso es que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice a Timoteo allá en la carta, en su primera carta a Timoteo, te animo para que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y esto se lo decía porque Timoteo, ciertamente algo joven, pero también se lo decía de alguna forma. ¿Por qué? Porque él entendía que su discípulo tendría que estar formado para hacerlo también, para formar también ¿a quién? A otros. A otros. Para eso el Señor fue que nos reconcilió con Él. ¿Para qué nos reconcilió? Entonces, ¿para qué por medio de Cristo hemos sido reconciliados con el Padre? ¿Para qué? ¿Para estar un domingo haciendo curso de banqueros? Mucha gente se molestó cuando y algunos no volvieron, porque algunos dijeron, no, es que nos dicen hongos, es que nos dicen que somos una plantación de hongos, ¿cómo es que les digo? De champiñones, es que somos champiñones, que no volvemos a esa iglesia porque ese pastor nos dice hongos. Ay, hermano, coja oficio. Vamos a ver ciertamente por qué fuimos reconciliados. Fuimos reconciliados no para estar en una banca, fuimos reconciliados no para estar estáticos, fuimos reconciliados no para movernos por una inercia. Fuimos reconciliados para que sirvamos en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay otros miembros. O sea, quiere decir que no fuimos reconciliados para que otros miembros nos adulen. Tengan mucho cuidado. Los maestros que dan clase. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque no fuimos diseñados nosotros para que nos adulen. Si la gente a rendir reverencia, pleitesía, honor, honra, gloria, que sea al Cristo que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces, ¿para qué fuimos diseñados? ¿Para qué fuimos diseñados? Fuimos diseñados para eso, hermanos. Aquí dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y sigo cumpliendo en mi carne. ¿Qué es en mi carne, hermano? Había muchas cosas que le dolían al apóstol Pablo. Muchas aflicciones que Cristo no vio, pero que Cristo vivió a causa de la iglesia, a causa de redimirnos, pero que las vivió Pablo a causa de que Cristo ya no estaba, por eso Pablo las seguía viviendo. ¿Qué seguía viviendo? Vamos a verlo. ¿Y por qué le dolía tanto a Pablo? ¿Ustedes saben que Pablo lloró? ¿Pablo? ¿El Iron Man del Evangelio? Sí, Pablo lloró. A Pablo lo hicieron llorar. ¿Cuántos saben que la iglesia se tiene confianza para hacer llorar a su pastor? ¿Sabían eso? ¿No? Bueno, pues los actualizo. Eso no pasa aquí no pasa eso. Pero las ovejas tienen una gran capacidad, la iglesia tiene una gran capacidad. Y la capacidad está en hacer llorar a su pastor.
Pero su pastor llora no por lo que le hacen las ovejas, su pastor llora, su pastor le duele el que el evangelio no sea llevado a cabo, que el evangelio no se multiplique, que no reflejen el evangelio, porque por eso es que el apóstol Pablo lo daba todo y sentía aflicción el apóstol Pablo. Por eso dice el apóstol Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, no porque lo de Cristo haya sido incompleto, no, ni más faltaba. Es porque Cristo ya no estaba, era el odio se vivía hoy, y lo vivía ¿quién? Pablo, lo vivían ¿quién? Los seguidores de Cristo. ¿Vivían el odio de quién? De aquellos que aborrecían, ¿quién? A Cristo, y de aquellos que aborrecían el evangelio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuántos saben que los primeros que te aborrecen son tu familia? Hermano, eso ponle la firma. A mí no. Toma tu turno. Muy bien, sigamos. Cuando no tenemos claro por qué estamos en la iglesia, mi amado hermano, entonces no, si no se tiene claro, ¿sabe por qué es? ¿Sabe por qué no se tiene claro por qué estás en la iglesia? Porque no estudias, porque no se tiene claro para qué estudiar. ¿Me estás haciendo entender? Tú no tienes claro, muchas personas no tienen claro el por qué están en la iglesia, pero ¿saben por qué? Porque no tienen claro que tienen que estudiar para poder estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué estudiar? Porque en el estudio, dice la palabra, porque en el conocimiento de Dios está el crecimiento espiritual. Se lo dijo el apóstol Pablo anteriormente, ya se los había mencionado a ustedes anteriormente en los capítulos anteriores de Colosenses capítulo 1. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios, dice el apóstol Pablo en el 1:10. Entonces, si no tienes el conocimiento, pues hermano, no sabes para qué estás en la iglesia. ¿Para qué estás? Para ir el domingo. Ay, coja oficio, hermano. ¿Para qué estás en la iglesia? ¿Por qué crees que Cristo te redimió? ¿Por qué crees que el apóstol Pablo amó tanto la iglesia? ¿Por qué crees que Pedro y cada uno de los apóstoles escribieron? ¿Por qué los hombres del siglo I, del siglo II, del XV, del siglo XVI, del XVII? ¿Por qué creen que aún hasta ese tiempo mártires y aún sigue habiendo algunos en Asia, en Oriente Medio? ¿Por qué crees que es, hermano? ¿Saben por qué? Porque entendieron cuál era ciertamente su posición en el cuerpo de Cristo. ¿De cuál es? La de ser ministros. O sea, siervos, sirvientas, sirvientes. Y en esto también va para las mujeres. Ustedes fueron llamadas también a servir a Cristo. Amén. Ustedes son un instrumento precioso en las manos del Señor. Ustedes también fueron llamadas para servir a Cristo. No son un apéndice, ¿no? ¿Para qué sirve el apéndice en el cuerpo? Yo no sé, para dar apendicitis. Será para lo único que sirva, pero ustedes no son eso. Ustedes no simplemente son un apéndice, no, ustedes son miembros, vivos y activos. Mujeres, miembros vivos y activos también. Así que, mi amada hermana, por favor, le pido que esté muy atento, muy atenta y muy atento usted, hermano, el por qué, ciertamente, y el por qué hoy una enseñanza como hoy, para que usted logre identificar por qué está en la iglesia. ¿Cuál es su realmente, se considera usted ministro, o sea, sirviente de Dios, sirvienta de Dios? ¿Para qué está, hermano? Es ahí donde empieza a incubarse la peor maldición en la iglesia. Para mí el peor pecado es no servir al Señor, sabiéndolo todo, ¿sí? Y la peor de las maldiciones, hermano, la peor de las maldiciones en la iglesia es que se ocupa. La iglesia está ocupada, la peor de las maldiciones es que la iglesia está ocupada por una cantidad de consumidores, de demandantes. Yo creo que esa es la peor maldición en una iglesia, que esté ocupada por consumidores, por demandantes, por aquellos que desarrollan la teología de Proverbios 30:15, la teología de la sanguijuela. Dame, 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 y una cuarta que no se sacia. Yo creo que esa es la peor de las maldiciones. Como al día de hoy, ¿no? Incluso como ciudadanos, muchos están acostumbrados a que el gobierno todo se los dé, ¿no? Imagínense, yo no entiendo cómo, por ejemplo, un padre de familia tiene una pensión, que obviamente sí durante su trabajo, pero que el gobierno de alguna manera ha sabido, digámoslo comillas, no estoy a favor de ningún gobierno, de ningún estado, nada, pero estoy haciendo esta reflexión, tiene una pensión, nunca le han faltado con la pensión, sus hijos o sus hijas estudian gratis, sin embargo, hablan del estado como si fuera lo peor y procuran más bien, ¿no?, que el estado les esté dando todo, reclamando ciertamente que la educación es un derecho. Sí, yo estoy de acuerdo, la educación es un derecho, pero es una obligación de los padres, no del Estado.
No confundan. Entonces todos los que manejan esta ideología dicen la educación es un derecho y salen con carteles, tiran piedras, hacen amotinamientos. La educación es un derecho. Sí, señor, de acuerdo. El Estado está para proporcionar educación de calidad y los papás a pagar por esa educación. Como la ve, pero no. Todo es al gratín. Y pareciera que en la iglesia esa maldición como que alcanzó a la iglesia. La gente quiere todo como ciertamente ellos como demandantes. Me tomo esta palabra de un hombre de Dios que dijo no se pueden tener demandantes en la iglesia. O sea, gente que esté todo el tiempo mirando qué hay para ellos. No, hermano, el apóstol Pablo es muy claro. Dice el apóstol Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros. El apóstol Pablo padecía por sus hermanos, padecía por la iglesia, padecía por el ministerio, porque la palabra corriera. Así que, mi amado hermano, la iglesia contemporánea está hoy abarrotada por consumidores ávidos de las diferentes y espurias ofertas de los mal llamados profetas o apóstoles que tienen una serie de portafolio diversificado a gusto del consumidor, a gusto del demandante. Y ese no es el propósito por el cual fuimos llamados como ministros, o sea, como sirvientes o como sirvientas. No fuimos llamados a ser demandantes, no fuimos llamados a ser, escuche, consumidores, fuimos llamados a ser ministros, esto es, sirvientes o sirvientas. ¿Ve, mi amado hermano? Se trata de eso. Y entonces hoy, hermano, se hacen una serie de ofertas, todo para poner a muchos en lugares de preeminencia, y eso no es así. Yo le pregunto, ¿dónde están ahorita, a propósito de hablando de lugares de preeminencia, dónde están ahorita los sanadores, los que ponen a hacer fila a las personas de a 100, de a 200, con dinero en la mano? ¿Dónde están esos hoy también parados, ¿no? Esperando a 100 personas con coronavirus haciendo milagros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esa es mi pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están, hermano? Yo creo, hermano, entonces que lo que convirtieron ciertamente estos centros de reunión los convirtieron fue en un centro de negocios o de negocio para sí mismo, porque no los veo por ninguna parte. No los veo. Entonces se levantan como los grandes ungidos, o bueno, yo no sé cómo les dicen tantas cosas, cuando el ministro no es eso. El ministro es un siervo, es un servidor, es un sirviente, es una sirvienta que tiene oikónomos, o sea, que tiene que administrar la casa de su señor. Creo que hoy lo que está ocurriendo con todo este tema, esta situación, esta pandemia, todo este rollo, es el Señor poniendo en su sitio a cada uno y con nombres propios y poniéndonos a nosotros también en nuestro sitio y a cada uno de aquellos también en su sitio, develando cuál fraudulentos, mentirosos, Dios poniéndolos en su sitio, pero también a nosotros llamándonos la atención. ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde está el que administra? ¿Dónde está el sirviente que está administrando mis cosas? ¿Dónde está? Ahora, yo creo sí en los milagros. Yo he visto un par de milagros, sí. Yo no me aparto 2, 3, 4 milagros. Esto por la soberanía del Señor, porque Él es bueno, ¿sí? Y cuando han ocurrido estos milagros, hermanos, sé que son de Dios. ¿Y por qué? Porque nunca hemos sido tocados al exhibicionismo, nunca hemos sido tocados por el esnovismo, o sea, por la vitrina, por hacer barullo, por hacer bulla, por esto no. Cuando lo compartimos con el amor y con la paz, siempre diciendo que Dios es soberano. Punto. ¿Sí? Entonces es de Dios, hermano, es de Dios. Ahora bien, como creyentes verdaderos, no somos de los que actúan como entes pasivos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si tú lo notas, él no es un ente pasivo. Y nosotros como creyentes verdaderos no podemos ser entes pasivos para adquirir o para desarrollar lo que el Señor puso en nosotros. No, nosotros no somos entes pasivos, hermano. No.
No. Ni ustedes pueden ser de aquellos que son tan pasivos que están esperando que llegue cada domingo para ver qué el ministro preparó para ustedes, por el amor de Dios, hermano. Nosotros somos servidores, nosotros somos ministros, nosotros decimos ser cristianos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Estamos llamados a dar de gracia lo que recibimos de gracia. Esta no es una iglesia de consumidores, esta no es una iglesia de demandantes, esta no es una iglesia bíblica, familias en Cristo, que desarrolla una teología de la sanguijuela, una teología de la necesidad o una teología de la prosperidad. No. Es una iglesia ciertamente que tiene su fundamento en lo bíblico, que su centro es Cristo y que tiene muy claro que cada uno de los miembros es un sirviente suyo. Y esto para que la palabra corra, y por esta razón que el Señor añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? Qué bueno poder desarrollar esto con tanta paz, hermano. Me alegra mucho, la verdad. Así que la iglesia es una iglesia, ciertamente, si lo vamos a llamar familias en Cristo, llamémoslo a todos también para no ser como tan arrogante y pecar de jactancioso. Pero llamemos a la iglesia como tal. La iglesia ciertamente es una comunidad de sirvientes y de sirvientas. Sí, hermano. Bueno, te voy a decir ministro. A ver. Es una comunidad de ministros y ministras. ¿Está bien? Muy bien, hermano. Listo. Listo. Para los otros, si somos sirvientes, ustedes son sirvientas y yo soy sirviente. Bien, para los que no les gusta tanto, ministro. Muy bien, sigamos. Muy bien, mi amado hermano. Así que cuando tú te conectas, ¿no? Cuando tú te conectas o vas a la iglesia, ¿lo haces cómo? ¿Con mentalidad de consumidor? ¿Cómo lo haces? ¿Con mentalidad de demandante? ¿Por qué hoy estás ahí? Te pregunto a ti. ¿Por qué? ¿Por demandante? ¿Por consumidor? ¿Qué hay para mí? ¿O lo haces verdaderamente? Seamos sinceros, hermano, con honradez, con honestidad delante de Dios. No me lo digan porque tampoco lo voy a ventanear, no se preocupe. Pero, hermano, a la verdad, hagamos un altico ahí, 20 segundos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Pregúntese esto. Señor, ¿por qué me conecté hoy a esta predicación? No debía haberla escuchado, pero me da una pena salirme ahorita. Se va a notar que me salgo y después de pronto me dicen algo. No, tranquilo, hermano. Si quiere salirse, hermano, no hay ningún inconveniente. Lo puede hacer. No se va para el infierno, no la vamos a enviar como acompañante al anticristo. No, tranquila, se puede salir. Tranquilo, te puedes salir. No eres un ángel caído por eso, no. Solamente haz una reflexión. Tómate 15 segundos para hacerte esta pregunta. Señor, ¿por qué me conecté hoy? ¿Por qué asisto a la iglesia? ¿Con qué mentalidad vengo, Señor? ¿Vengo con mentalidad de ministro o vengo con mentalidad, Señor, de demandante y de consumidor? Con honradez, Señor, quiero decirte lo siguiente. Muy bien. Muy bien, hermano. Muy bien. Acompáñeme, por favor, a Hebreos 10:24. Acompáñeme a Hebreos. A propósito, estamos delirantes por enseñar Hebreos. Delirantes por enseñar Hebreos 10:24. Ya casi empezamos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. El amor incluye disciplina, exhortación, esfuerzo, trabajo, dedicación, compromiso, disponibilidad, disposición. Aquí nos está diciendo al amor, o sea, vivamos unos con otros, nos apechichemos y qué cocha tienes, y tú qué coche tienes, y yo qué cochita, y a quien ayudamos, como ayudamos. No, hermano, eso no está diciendo el autor a los hebreos. Y considerémonos unos a otros, o sea, interioricemos, reflexionemos, hermano, seamos conscientes los unos a los otros para estimularnos. ¿A qué, hermano? A ser exhortados. Exhortados es ¿qué? A ser acompañados, a ser alentados. ¿A qué más, hermano? A desarrollar compromiso, a tener disposición, a tener disponibilidad. Amén. ¿Para qué? Para que el evangelio corra. Y dice, y a las buenas obras, una buena obra, la buena obra, hermano, no le estoy diciendo que hagan mercados y repartan, no, la buena obra, la gran obra, y esto por la pura misericordia de Dios, hermano, ¿sabe qué? Predicar y enseñar el evangelio.
No es solamente ganar a otros, sino hacer también que otros maduren. ¿Cuándo haces que otros maduren? Esa era ¿cómo se llama? La inquietud de Pablo. Voy a traer mi reloj. ¡Wow, hermano! Se me pasó el tiempo y le cuento que el Señor nos ayude. Bueno, esa era la intención de Pablo. No es solamente gánalos, no es solamente tráelos, predícales el evangelio, dales nuevo nacimiento. No, ayúdales a madurar. ¿Cómo les ayudas a madurar? Conviértete tú en un sirviente. ¿Cómo es un sirviente? Aprende las escrituras para que les puedas enseñar también a ellos las escrituras y que ellos también puedan madurar. El tema no es tener, hermano, en la iglesia un poco de gente, en la iglesia un poco de personas que son como una especie de cristianos nominales que nunca maduran. Cuando nunca maduran, cuando no desarrollan los dones y los talentos que Dios les dio. ¿Cómo sé yo, pastor, cuáles son los dones y los talentos? Pues no lo sabes, hermano, porque primero no has estudiado, no ha habido disposición, disponibilidad, compromiso, amor, apasionamiento, ciertamente por ser sirviente. O sea, perdón, discúlpame, por ser ministro. Ya, sigamos. Muy bien. Dice, y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. ¡Wow! Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y mi amado hermano dice, como algunos tienen ¿cómo? Por costumbre. Ahora, ¿cómo vas a volver tú después de que pase esta pandemia a la iglesia? O mejor, ¿cómo te estás preparando en medio de esta pandemia, de este aislamiento, en medio de este confinamiento? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo? Porque, hermano, iglesia bíblica, familias de en Cristo, no es solo para los domingos. Ni iglesia bíblica, familias en Cristo, es solo los domingos. No. Iglesia bíblica, familias en Cristo y cada uno de sus miembros vivos y activos que tienen en comunión al Espíritu Santo son todos los días, los 7 días a la semana. ¿Sabe por qué muchos no saben cuál es su don? Porque para ellos la iglesia es solo el domingo y un repaso en la escuelita dominguera. Perdónenme por algunos que llaman escuela dominical, discúlpenme, no pretendo ser ofensivo ni más faltaba. No. Cada uno le da su nombre o denomina como su estudio, lo que bien quiera. Pero a algunos se les convierte en la escuelita dominguera. Y se les convierte el domingo el lugar para desarrollar una profesión llamada banquero, o sea, sentado en una butaca por siempre. Dios te ha dado dones para que seas sirviente en lo que Él te pone a hacer. Y esto es de suma importancia. No importa lo que Él te ponga a hacer, siempre va a ser tan importante como el que predica. El apóstol Pablo sufrió el costo del ministerio cuando tú lo lees. El apóstol Pablo, cuando tú lo lees, tengo una versión acá. Permítame una versión que tengo aquí. Dice, ahora me gozo en lo que sufro constantemente por vosotros. El apóstol Pablo era su sufrimiento, pero no era un sufrimiento de morir. No. No, no era ese sufrimiento, primero estaba el gozo. ¿Y en qué consistía el sufrimiento? Ay, Dios, por favor, guárdalo, Señor. Y todo el tiempo estaba atento. Pablo amó a la iglesia. Pablo era un enamorado de la iglesia. Y con esto no quiero decir que Pablo haya sido un enamorado de una institución. Pablo era enamorado de los miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo. Amó a los miembros vivos del cuerpo de Cristo con todo su corazón. Y vivió por amor del Señor Jesucristo y por amor a cada uno de los miembros. Él existió, escuche, existió desde el tiempo de su conversión hasta su ejecución. Él existió desde su conversión hasta su ejecución, respirando, escuche. Ministerio, respirando ministro, respirando sirviente, respirando la casa del Señor, respirando administración por las cosas de Dios. Hermano, por el amor de Dios. Pablo fue un enamorado toda su vida de la iglesia. Y esto es lo que podemos ver al estudiar siempre al apóstol Pablo. Esto a veces me causa dolor, hermanos. La iglesia es lo último, los estudios son lo último, tu clase es lo último, todo es lo último, lo que sobre para ti, Señor, lo que quede para ti, Señor, cuando yo pueda, Señor, cuando yo quiera, Señor, cuando yo tenga, Señor, cuando tú me des, Señor. Teología de la sanguijuela, Proverbios 30:15. No se moleste, hermano, vaya a Proverbios, no me escupa a mí, escupa al proverbista. Cuando tú ves a Pablo, ves
haces visible un hombre, haces visible el corazón de un hombre cuyo aire era ser ministro, era el ministerio. Él se vio a sí mismo, primero que nada, como prescindible. Sí, Pablo se consideraba prescindible, pero ¿sabe para quién? Para los demás. Pablo se consideraba prescindible, o sea, él decía, yo soy prescindible, de mí prescinden, sin mí. ¿Sin qué? Sin mi servicio. No era sin su cargo de apóstol, no, mi servicio. Todo lo doy. Si he de ser ofrecido, dijo el apóstol Pablo, si yo he de ser ofrecido, le dice a los filipenses le habla, a los filipenses le dice, si he de ser ofrecido sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo. En otras palabras, si me entrego por ustedes, es un gozo enorme para mí, con tal de verlos salvos, pero también verlos maduros, verlos creciendo, verlos en el redil de aquel que también me rescató. Él los quería ver maduros, los quería ver como unos discípulos en santidad. Esta era su vida, esa era su pasión. Crezcan, 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 maduren. A la iglesia en Roma le dice esto, deseo volveros a ver. ¿Para qué Pablo quiere volver a ver a los de Roma? Para que pueda impartirles algún don espiritual y que finalmente estén arraigados, fortalecidos, establecidos, maduros. A la iglesia en Corinto le dijo, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, dice el apóstol Pablo, en el temor de Dios. Su corazón se rompía cuando veía en la iglesia en Corinto que se pecaba, en primera y segunda de Corintios, cuando se pecaba, cuando los corintios mantenían en pecaminosidad, cuando los corintios de alguna manera no eran obedientes, Pablo les rogaba diciendo que no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios, no es de ustedes. Ese cuerpo, esa vida no es de ustedes, por esa vida se pagó un precio. Pablo lloraba, rogaba cuando no había obediencia. ¿Saben que la iglesia tiene esa particularidad? Iglesia, cada uno de ustedes. Les cuesta obedecer, pero no obedecer al pastor, no. Obedecer conforme a los principios y preceptos, hermanos. Del mismo modo le recordó a los Gálatas. En Galacia les dijo, Gálatas insensatos, capítulo 3, versículo 1. ¿Quién os ha fascinado? ¿Quién os ha fascinado? Tan necios sois, les dijo. Wow, palabras mayores. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por todo este tipo de cosas judaizantes. Mi amado hermano, ese es el apóstol Pablo. Eso es lo que vamos a ver hoy de Pablo. Hoy no. Santo Dios. Me hizo falta agüita hoy. Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Porque la iglesia está todavía en medio de un mundo hostil, hermanos, para con quienes predican hoy su nombre. Nosotros fuimos diseñados y capacitados para ser sufridos como creyentes. Y esto por causa no del recibo de la luz, del agua, del teléfono, de la leche, del pan. ¡No! Sufridos por predicar el evangelio, el nombre de Cristo. Y empieza, como se los decía al comienzo, empezamos a ser aborrecidos por los de la casa, hermano. Son los primeros. Son los primeros que cuando no se les brinda lo que quieren, entonces dicen, no es que es pastor, no es que es el cristiano, no es que servimos en la iglesia, no es que... No, hermanos, todo el tiempo... No, hermano. No se puede ser sirviente sin sufrir. Escuches esta frase. Pero no se debe servir sin gozo. Se lo repito, no es mía esta frase, no es mía. De uno de mis autores dice, no se puede ser sirviente sin sufrir, pero no se debe servir sin gozo. Pablo era ministro y tenía que sufrir, pero cuando servía lo hacía ¿con qué? Con gozo. ¿Cuántos ya se han salido, hermanos? Pensé que se iban a salir más. Así que mi amado hermano,
estaremos viendo ciertamente lo que es el ministro, el ministerio y el evangelio. Lo he dividido como en 7 partes. Hoy estamos haciendo una introducción del ministro. Pero ciertamente el apóstol Pablo dice, mire, fuimos constituidos ministros, escuche, por esta razón. Vaya al versículo 28. Para anunciar, o sea, anunciando, dice 28. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre. Fuimos, escuche, llamados para ir a todo hombre. ¿Enseñar a quién? A todo hombre. ¿En qué, Pablo? En toda sabiduría. ¿Para qué, Pablo? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice a todo hombre. El término a todo hombre es a todas las personas. A todo hombre, hermano. A todo hombre. Y habla de la palabra, como usted lo ve aquí. Dice, ministro según la administración de Dios para que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 25. El misterio. El misterio no es una cosa cismática, dogmática, pragmática, supersticiosa. El misterio es uno, como está escrito en Efesios, derribando la pared intermedia que había entre los dos. De 2 pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia. ¿Qué quiere decir la palabra? Que con la muerte de Cristo en la cruz, habiendo él derramado su sangre, escuche, ahí se derriba la pared intermedia que había entre judíos y gentiles, entre lo que se consideraba el pueblo de Dios, descendientes de Abraham, y los gentiles, e hizo un solo pueblo. Eso es un misterio. Un misterio que era un misterio, pero que estaba siendo revelado en este tiempo. O sea que ya la iglesia hoy, si tú la ves, está compuesta por judíos, está compuesta por musulmanes conversos, ya está compuesta, o sea, de varios pueblos, en este caso de 2, hizo uno. Judíos y gentiles, derribando la pared intermedia. El cuerpo de Cristo, sacrificio en la cruz, hizo un solo pueblo. Ese era el misterio que hasta ese momento, hasta ese tiempo no había sido revelado, pero que en su tiempo fue revelado y que hoy nos sigue siendo revelado a nosotros. Amén. Ese es el misterio. Ahora, ya habiendo dicho misterio, entonces, a partir de ese momento el apóstol Pablo dice, mire, ¿saben qué? Todo el que se quiera reconciliar con el Señor, con el Padre, tiene que ir a donde el Hijo, a arrepentirse, perdón para salvación, y ahí es reconciliado con el Padre y hace parte de un solo pueblo. ¿Y esto a quiénes? A todo hombre. Y vuelve y repite, ¿qué hay que hacer entonces, Pablo? Enséñeles eso. ¿A quiénes? A todo hombre. ¿Para qué, Pablo? Para que ese hombre al que tú le enseñas el evangelio, la palabra de Dios, sacrificio de Cristo, muerte de Cristo, ese hombre pueda después ser presentado. ¿Cómo? Delante de Jesús perfecto en Cristo Jesús. Linda la palabra, ¿no? Ay, hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Así que, mi amado hermano, una de las características de las falsas sectas es que se consideran una élite, se consideran exclusivos, se consideran los de la última revelación, se consideran los iluminados, y Dios me lo dijo, y Dios no se lo ha dicho a ellos, Dios me lo dijo a mí, se nos ha dado a conocer solo a nosotros, no a los demás, y eso no es cierto. Aquí dice a todo hombre. O sea que si hay revelaciones que se crean muy especiales, muy exclusivas, muy de interpretación propia, es una secta. Porque nuestro evangelio no es así, hermano. Nuestro evangelio no es así, nuestro evangelio no es de exclusividad. Nuestro evangelio es para todo hombre, para llamar a arrepentimiento. Y Cristo es el centro de las Escrituras. Y no es exclusivo la revelación para un grupeto o para algunas personas. No, hermanos, eso es secta. Cristo se revela y para todos. Y el evangelio se le revela a todos. Y el evangelio es para quien, para todos. Pero ¿quiénes son esos todos? Los que han sido redimidos. ¿Y quiénes son redimidos? Los que ciertamente han venido a los pies de Cristo. Amén. ¿Vamos bien? O sea que la meta es presentar tu meta, mi meta como ministros, es presentar maduros, o sea, perfectos. Ahora, perfección no es que no cometa errores, no, maduros a todos los hombres. ¿Delante de quién? De Cristo. Ese era el objetivo de Pablo. ¿Me dan 13 minutos más? ¿Me hacen así? Los que bien tengan, todavía les quede parte de ¿cómo se llama? De la temporada de Plaza Sésamo, pues pueden ir a verla. Los que se quieran quedar 13 minuticos más, háganme así. Muy bien.
Ese era el apasionamiento del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y le dice, y recuerden en su oración, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Pablo estaba muy pendiente de la iglesia. Oraba para que pudieran ser fuertes. Increíble. En la cárcel, en la prisión. Y Pablo oraba para que fueran fuertes, oraba para que pudieran estar firmes. Pablo sabía que cualquier persona, cualquiera de los miembros de la iglesia, tenía que estar en capacidad, escuche, debería de estar en capacidad, hermano. Debería estar en capacidad de ir y predicar el evangelio de Cristo para que ellos fueran llenos con toda plenitud de Dios, para que puedan ser capaces más adelante, después de expresar el plan maravilloso, fantástico que había sido ya desarrollado en la cruz por medio de Cristo. Pensaba Pablo en la iglesia en Colosas, por ejemplo, como lo estamos viendo. Y ya vimos en la iglesia de Colosas, dice, por lo cual también nosotros, dice, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ese era Pablo. Eso es un ministro, hermano. Eso es un siervo. No te dediques solamente a una clase, no te dediques solamente a recibir una clase, a dar una clase y a ver cómo sale y a improvisar y a vivir en la mediocridad. No, esto no debe ser así, hermano. No podemos ser llamada a la iglesia mediocre. No fuimos llamados para ser mediocres, hermanos. De ser necesario entregarlo todo, hermano. ¿Saben por qué, hermano? Porque el sacrificio en la cruz no fue una muestra de mediocridad. El sacrificio en la cruz fue una muestra de un amor excelente de parte del Padre hacia nosotros por medio de su Hijo. Que Dios nos guarde de ser unos mediocres, hermano. Que no podamos administrar la casa. Porque eso fuimos llamados a ser administradores. El deseo de toda la vida del apóstol Pablo era uno: ver a sus santos maduros. Pero es que a algunos les dan ciertas, ¿cómo se llaman? Chispioretas, ¿cómo se dice? De los niños, ¿cómo es que se dice? Mi esposa no está, que ella me ayuda. Berrinches. Son berrinchudos. ¿Y saben por qué creen que son berrinchudos? Yo no vuelvo por allá, no me parece, no sé qué, no sé, ¿sabe por qué? No son maduros. Buscan cualquier posibilidad de desertar, de apartarse, hermano. Porque les cuesta ser sirvientes, les cuesta ser sirvientas. Porque están convencidos que los dones y los talentos es para que se les exalte a ellos, es para que se les honre a ellos, y no es cierto. Si algo ha de rescatarse, iglesia bíblica, familias en Cristo, es que se dé la vida por otros. Y dar la vida significa, hermano, no es que se vaya a ahorcar, no es que se va a pegar un tiro, no. Dar la vida es disposición, disponibilidad, compromiso, amor, pasión, compasión. Eso era Pablo. A la iglesia en Tesalónica, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Trabajo significa hasta la agonía. ¿Vamos bien? Eso, pataletas, las que les dan la que le da a usted, hermano, de esas. Muy bien. Pataletas, sí, no me parece. No hago a chuchu, a cucú, a yuyu. No, hermano, no. ¿Dónde ve a Pablo aquí orando por sus propias cosas? ¿Dónde, hermano? Por el amor de Dios. Pablo les dice: ¿ustedes se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? ¿Se acuerdan, hermano? Que trabajamos de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros me sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros y cada uno de los creyentes. Ahora escuchen esto.
Así como nosotros nos portamos, así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, les encargamos también lo mismo. Eso es andar dignamente. Él amaba a la iglesia porque él amaba a Cristo. Y pienso que, mi amado hermano, dice la palabra que todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pablo no tenía problema para sí mismo. Su dolor, sus lágrimas eran la iglesia, porque él amaba a su iglesia y estaba deseoso de darse a sí mismo, igual que tú. Recuerden todo lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar por amor a la iglesia. ¿Sabe? Eso contrasta con la indiferencia que vemos hoy. Pareciera que es como una obligación que tú tengas que alistarte los domingos para ir a la iglesia. Pareciera que es como una obligación que tú tengas que preparar tu clase o que tengas que prepararte para tu clase. Con cuánta indiferencia, con cuánta apatía. Pareciera que es como una obligación. Pareciera que el Señor te haya traído aquí es para imponerte una obligación. Hermanos, permitamos, se lo ruego, por el amor de Dios, que haya ese mismo sentir en nosotros, el mismo sentir que hubo en Pablo. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿son ministros de Cristo? en su carta en 2 Corintios capítulo 11 versículo 23 al 27, ¿son ministros de Cristo? O sea, ¿son sirvientes de Cristo? ¿Son sirvientas de Cristo? Y dice el apóstol Pablo, como loco hablo. Yo más, dice el apóstol, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros más, en acechanzas más, yo más por causa de servir a Cristo. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios. 1 noche y 1 día entero he estado como náufrago. Peligros por los de mi nación, peligros por los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros por falsos hermanos. Trabajo, fatiga, frío, desnudez, sed, ayunos, hambre. Oh, Pablo nos deja, hermanos, desnudos. Todo esto pasó Pablo. ¿Y saben por qué? Porque él era muy fuerte, porque era Pablo. No, porque la gracia lo había alcanzado y él sabía lo que era gracia. ¡Qué gran valor! Un ministro que entiende que es por gracia, un ministro que comprende que es por gracia, un ministro que vive porque sabe que es gracia, un ministro que respira porque sabe que es gracia, un ministro que palpita por gracia. Sonaría como si Pablo hubiese sido un masoquista, no, o hubiese sido un legalista, no. Lo que pasa es que brotaba de él un amor por su iglesia, un amor por los suyos. Llegó a la cima, a lo extremo de la fatiga, del cansancio. Se van saliendo algunos, no hay ningún inconveniente, síganse saliendo, hermanos. No era una obligación para él. Fluía desde su corazón, palpitaba su corazón. Nadie lo puso a cargo de la iglesia, no lo hizo responsable, simplemente fue y las plantó. Su preocupación por ellas era su vida. Las más grandes tristezas que llegaron a la vida de Pablo no fue porque no pudo pagar el recibo del gas que valía 14,385 pesos. No, las más grandes tristezas de Pablo llegaron por su iglesia, porque muchos querían hacer lo suyo, porque muchos querían no vivir conforme a Cristo, porque muchos no predicaban a Cristo. Pablo amaba a la iglesia, Pablo lloró por la iglesia. ¿Y por qué lloró por la iglesia? Les voy a mostrar por qué Pablo lloraba por su iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 19, hermanos. Y creo que termino porque les voy a mostrar bíblicamente por qué Pablo lloraba por su iglesia. 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas,
que me han venido por las acechanzas de los judíos. Lo hacía llorar el que se quisiera judaizar el pueblo. Lo hacía llorar el que a muchos consideraran que había que anexarle algo más al sacrificio de Cristo. Lágrimas, dice el apóstol Pablo. Lágrimas. Mire lo que dice el versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y a veces uno con lágrimas, hermano, prepare bien esa clase, hermana, prepare bien esa clase. Hermano, asista a clase con lágrimas. Hermano, por favor, sirva, hermano, sirva con lágrimas. ¿Y saben por qué, mi amado hermano? ¿Sabe por qué lo hacía Pablo? Pablo lo hacía, hermano, porque había entendido y tenía muy claro qué significaba gracia. Las lágrimas de Pablo no eran a causa de un dolor físico, sino a causa, escuche, de su ansiedad, de su apasionamiento. Si lo quiere llamar ansiedad, llámelo, hermano. Tal vez Pablo tomaba mucho café. Bueno, dígale que café. Su tomadera de café por enseñar a los santos, por verlos maduros, por verlos sirvientes. Esas eran las lágrimas. Sí, es cierto, enseñaba con lágrimas. Y era lo que le partía el corazón. Él tenía ese deseo, como lo expresa en Colosenses capítulo 1, versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, dice acá. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentarlos perfectos a cada uno en Cristo Jesús. Esto es maduros. Su deseo era presentar una iglesia completa, madura, santa. Él no podía enseñar sin lágrimas. Aún recordaba cuando los dejó en Éfeso, como lo vamos a ver más adelante. En Éfeso dice, lo que más me duele es que cuando me vaya, lobos rapaces, dice el apóstol Pablo, entrarán y no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos saldrán falsos maestros. Eso a Pablo le dolía. La falta de obediencia. ¿Se acuerdan cuando Juan Marcos lo abandonó? El tema no es abandono, el tema es desobediencia. Ustedes cada vez que no obedecen es como si nos estuvieran abandonando. Cuando cada vez quieres hacer conforme a ti es como si te estuviera portando como un Juan Marcos. Y le costó a Pablo recuperarse de eso. Lo abandonó. Pero Pablo continuaba molesto y no le permitió más adelante acompañarlos. Esto fue algo que destrozó su corazón porque él amaba a la iglesia. Porque lo que le hizo Juan Marcos a Pablo, no se lo hizo a Pablo. Pablo lo tomó, se lo hizo a la iglesia. Lo necesitaba obediente. Pero a pesar de todo el dolor, el apóstol Pablo se mantenía. ¿Sabe por qué? Porque amaba a los santos, amaba a la iglesia. Las más grandes tristezas de Pablo, las más grandes frustraciones de Pablo, los más grandes problemas de Pablo era la iglesia. Y cuando hubo pecado en la iglesia fue lo que le devastó su corazón. Mi amado hermano, hasta hoy hemos visto ministro. Vamos a terminar acá. Y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Vamos apenas ahí, hermano. Están cordialmente invitados para el próximo martes, para que continuemos desarrollando ministro, sirviente, sirvienta. ¿En dónde? En la casa. ¿De quién? De Dios. Esto es el cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro buen Dios, eres santo, eres fiel y eres justo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que sea tu Espíritu Santo quien nos fortalezca con todo poder. Señor, ayúdanos y que este sea un tiempo para reflexionar, para meditar, para orar. Señor, ¿por qué estoy en la iglesia? Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús.
Si hasta ahora mi corazón se había arraigado en una teología de la sanguijuela, si hasta ahora mi corazón se había desarrollado en una teología de la prosperidad, de la necesidad, perdóname, Señor. Y ayúdame, Señor, a entender conforme a las Escrituras qué significa ministro, qué significa administrar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que yo esté apegado a las Escrituras, porque tú sabes, Señor, que si hay un ser deficiente, si hay un ser limitado y muy falible, soy yo, Señor. Así que ayúdame, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este maravilloso ejemplo que queda registrado en la Escritura del apóstol Pablo. No lo hace más que tú, Señor, pero sí nos muestra cuánto más eres tú, Señor. No lo hace más que tú, Señor, pero sí nos muestra cuánto más eres tú, Señor. Así que, Padre, ayúdanos, Señor, porque sobre todas las cosas, lo primero que tendríamos que entender es que es por gracia que estamos acá. Y si logramos entender, vivir, apasionarnos, grabar, cuidar, ¿qué es gracia? Podremos ser verdaderos sirvientes y podrán ser verdaderas sirvientas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, Dios los guarde. Para mí lo fue, espero que para usted también, de gran beneficio, aprender lo que es ministro, veremos ministerio y después veremos evangelio. Amén. En solamente estos 4 o 5 versículos que nos irán a tomar unos 3 o 4 días más. Así que, mis amados, que el Señor les guarde, les bendiga y de verdad anhelo con todo mi corazón que como santos y santas de Dios sean perfeccionados. Y esto para el servicio. Y esto por pura gracia. Bendiciones. Un abrazo, que buena falta sí me hace. Dios les guarde.